Noches para todos, ¿cómo están? Hoy, tercera y última historia de este primer ciclo del 2021 de historias de vida, expresión y conquista. Vamos a ir esperando que Mati se conecte y le vamos a dar la bienvenida. Así que bueno, veremos todo lo que hay para conversar. Veremos qué tiene para contarnos de esos 3 sucesos que le cambiaron la vida para siempre hasta hoy. Y bueno, veremos qué nos comparte y por qué eligió la palabra despertar también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que vamos a esperar que se conecte. Sí les adelanto que él nos está recibiendo también él desde Mendoza. Así que vamos a ver. Mati, a ver. Ahí te doy la bienvenida. Si la conectividad no nos falla esta vez. Qué difícil. A ver. Hola Mati, bienvenido. Buenas noches. Ahí A ver si estamos, tenemos mejor suerte esta vez. ahora A sí, ver, no nos movamos. Pará, no nos movamos por un ratito más o menos. no nos movamos. ¿Cómo va, Yo te Meli? escucho, ¿Todo a bien? ver, todo bien. Ahí se está tratando de acomodar la señal. A ver si esta vez podemos ahí coincidir y que no se nos corte más. Por favor, no queremos que se nos corte más. Bien, Yo, bien. bienvenido, Mati. Bienvenido. Como siempre, desde el principio, agradecerte enorme que te hayas sumado a esta locura, a este desafío. Y bueno, yo estoy súper feliz de darte la bienvenida acá y para mí es un honor enorme tenerte y que nos cuentes todo. Me voy a callar la boca y quiero que te presentes vos también. Yo ya dije que nos estás recibiendo vos también a nosotros desde Mendoza, ¿no? Bien. Bueno, sí, bueno, como les dijo Melissa, mi nombre es Matías Turri, Matías Agustín Turri, y bueno, yo soy enólogo, estoy viviendo en Mendoza, estoy en Godoy Cruz, eh, así que bueno, vamos hoy a hablar un poco acerca de mis experiencias, un poco de estos 3 sucesos que fueron muy importantes y que me marcaron en mi vida, ¿no? Y bueno, yo quiero Bien, agradecer también porque, bueno, ayer también me has dado la posibilidad en esto de empezar a pensar un poco sobre estas vivencias que me han pasado, porque, bueno, ayer me has transmitido algo que también es muy fuerte, que tuve algo relacionado a uno de esos 3 sucesos, ¿no? Así que, bueno, cuando quieras empezamos. empezamos, pero antes que todo, tenemos un montón para hablar y, y yo voy a tratar de no interrumpir también, pero empecemos, te pido que nos vayas relatando lento porque la conectividad es como estamos como muy desconectadas con estas cuestiones de internet. Mismo yo en este momento no sé si vos me escuchás o me ves o díganme si no se nos escucha bien o algo, pero para mí Mati se quedó tildado, pero no sé si soy yo en cuanto a la conectividad. Así que A denme ese ver. feedback los que están viendo, a ver ahí te Ahí volví, ahí pareciera, sí, sí, aguantame un cachito. ahí volviste, Ahí dale, sí. dale. Qué difícil el tema de la conectividad. Gracias, bienvenido, gracias a ese por estar presente. Ahí también me habían saludado, bueno, Nancy también estaba por ahí, gracias por estar. Mati, cambió pero rotundamente. Bueno, se corta ahora, dicen. A ver si, bueno, con este pequeño movimiento que hiciste, yo te veo bien por ahora, no se estaría Bien. tildando. Así que a Bueno, ver si podemos bárbaro. arrancar para no parar. Eh, Perfecto. ya, contanos este primer suceso que te Bien. cambió la vida para siempre hasta hoy. Dale, bueno, arrancamos con eso. El primer suceso tiene que ver con, bueno, te pido perdón, Lucas, que estás por ahí dando vueltas. Bueno, el primer suceso tiene que ver con un viaje que hice al norte de nuestro país, al NOA. En ese entonces yo estaba haciendo la carrera de ingeniería química.
en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y bueno, era una época un poco difícil para mí porque estaba como medio estancado en cuanto a lo académico, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo estaba medio desilusionado, medio como frustrado porque me había ido mal en un par de exámenes Ajá. y, y bueno, mi mamá me dice, bueno, terminá de rendir este examen que te queda y a, te vas a Tucumán, porque tenía una hermana ahí que estaba haciendo un posgrado, entonces me dice, anda a verla a Tucumán y se van a pasear un poco por el norte, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la cuestión es que me fui para Tucumán, estuvimos dando vuelta por Saltas, por Jujuy, y bueno, se dio un día que en Salta mi hermana se quedó tirando currículums, porque en ese momento ella estaba media como noviando con un salteño, entonces, bueno, yo le dije, no, no te voy a acompañar a tirar currículum por estudios de arquitectura, porque ella es arquitecta. Ajá. Entonces, dije, bueno, algo voy a hacer mañana. Así que agarré y, y esa tarde fui a averiguar qué es lo que podía hacer al día siguiente. Bueno, la cuestión es que caminando por la calle, me dan un folleto que dice, bueno, tour de vinos por el norte, o sea, por la ruta del vino salteña, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, es una posibilidad de esto hacerlo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que dije, bueno, mañana me engancho con esto, me pasaron a buscar por el hostel a la mañana bien temprano y bueno, arrancamos el viaje, todo por una ruta muy linda de Salta que se llama de la Quebrada de las Conchas y bueno, llegamos a Cafayate, ¿no? Y bueno, se dio algo que fue muy loco en ese momento, que empecé a ver los viñedos y fue como una especie de amor a primera vista, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces yo no sabía cómo describirlo, ¿no? Porque es algo que me impactó muchísimo. Vos imaginate que yo venía de la capital federal, pleno centro, yo vivía en Esmeralda y Marcelo T. Alvear. Claro. eh, entonces fue como un impacto muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, estuvimos visitando un par de bodegas, estuvimos en Piatelli, en Domingo Hermanos, y bueno, claramente ese viaje fue un antes y un después, porque, bueno, ya en el viaje de vuelta yo ya estaba empezando a pensar qué es lo que iba a hacer de mi vida académica, ¿no? Porque yo quería ¿Qué, hacer qué algo, estabas algo, estudiando, Mati? ¿Qué estabas en ese estudiando? No sé momento, si en ese eso. momento yo estaba estudiando ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Ahí sí, Eh, pero no sé si lo habías dicho. Por ahí yo me lo perdí por este tema de la conectividad, pero no sé si lo habías dicho. claro, puede ser, Estabas sí. desilusionado. Ahí, bien. Claro, estaba como un poco frustrado porque estaba medio trabado, ¿no? Tenía algo que ver con un tema vocacional, ¿no es cierto? Viste que muchas veces cuando, no sé, un estudiante empieza a estudiar una carrera universitaria, el que es estudiante de medicina sabe que a futuro se ve con un estetoscopio en un consultorio atendiendo pacientes, ¿no? Con el tema de la ingeniería química yo no me veía muy bien, no me veía en un lugar concreto. Entonces, yo decía, bueno, ¿hacia dónde me tengo que orientar, no? Por un lado me gustaba muchísimo la química, los procesos industriales a grandes escalas, y bueno, pero por otro lado es como que no me sentía no me llamaba mucho la atención el hecho de trabajar con petróleo, ¿no? En una destilería de petróleo. Entonces, bueno, en la industria del acero, por ejemplo, como ingeniero químico, procesista. Entonces, bueno, se dio esto del vino y un par de años después, a ver, esto fue en el 2011, no, en el 2012 empecé a salir con una chica allá en Buenos Aires y,
Y bueno, ella me decía, mirá, a mí me parece que lo tuyo tiene que ver con el vino, ¿no? Entonces, Pero, pero ¿por qué te decía eso? claro, y porque yo disfrutaba muchísimo de cuando salíamos a cenar afuera de explicarle a ella cómo eran las fases de la degustación, ¿no? Esto es algo que a mí mi viejo desde chico me lo enseñó. En mi familia, bueno, mi papá es médico, él es cardiólogo, y bueno, como sabrás, todos los médicos suelen recibir muchísimas botellas de vino como regalo de los pacientes, ¿viste? Entonces, bueno, en mi casa era los domingos, sigue siendo, descorchar botellas de vino permanentemente, ¿no? De distintas etiquetas. Entonces Ujú. eso nosotros lo apreciábamos muchísimo en casa, leíamos las etiquetas de qué parte de Mendoza venían, y bueno, ella se daba muchísimo cuenta de que mi pasión era eso, ¿no? El tema es cuando ella me lo dice, yo digo, ¿esto me lo está diciendo en serio? ¿Qué voy a ir a un bar a servir vino? ¿Qué voy a hacer? Porque, a ver, en Buenos Aires no hay mucho relacionado a la industria vitivinícola, ¿no? Y como que en ese momento yo no sabía bien cuál era la diferencia entre, por ejemplo, un sommelier y un enólogo. Yo tenía 22 años y era un porteño que nada, que nunca se había preguntado quién es la persona que hace el vino, ¿no? Bueno, Ujú. y bueno, a partir de ahí, a partir de ese entonces, empezó todo un proceso de discernimiento personal en el que empecé a indagar sobre esto, ¿no? Y, y bueno, era una época en la que yo iba muchísimo a degustaciones en Buenos Aires, a los hoteles, iba al Sheraton, al Intercontinental, y bueno, entonces, eh, claro, o sea, después me empecé a hacer cursos de vinos y empecé a darme cuenta de que la figura del enólogo tenía que ver con la persona que se dedicaba al proceso de elaboración, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí se dio como un tiempo digamos, de investigación sobre la carrera universitaria, que después, bueno, se vio enganchado en un momento con el segundo suceso, que fue un accidente que tuve, ¿no? En Buenos Esperá, Aires. esperá, Sí. esperá, porque puedo darle el entre al marco, porque si no, no, no puedo seguir, ¿eh? Si Ah, no, por no puedo supuesto. seguir. Ah, bueno, No puedo seguir. como me dijiste, yo me Así voy a que bueno, descorchar una. salud. Muy Salud. bien, muy bien. Empecemos. Todavía no empezamos, ¿eh? Todavía no empezamos. Salud Bien. para todos y bienvenidos, ¿eh? Nos metemos en el mundo de él. De esto se trata. De meternos en el mundo del otro y a ver qué es lo que tiene también para brindarnos Matías, que nos recibe desde Mendoza. Así que, Bueno, voy a permiso. parar. Mira, no voy a abrir un vino que a mí me gusta mucho, que es un vino para tomar todos los días, este. Ah, empezamos, decimos yo primeramente voy a decir la cepa que es Malbec. Ah, la Yo tuya voy a Malbec. admitir, la mía Malbec, yo voy a admitir que no tengo mucho conocimiento, pero tengo entendido que Malbec es como un poco suave, ¿no? Por lo menos de lo que probé, a mí me resulta la más suave y lo puedo tomar. Lo estoy tomando puro, no lo suelo tomar puro, soy bastante trucha en ese sentido, pero hoy dije, bueno, lo voy a tomar puro. Voy a tomar poco porque lo más probable Muy es que me bien. pegue y no sé cómo puede terminar este vivo, así que me voy a regular Lo podés con tomar la como cantidad. quieras. Lo podés tomar como quieras el vino. Lo podés Ah, tomar como pero qué quieras. maravilla. De Lo gustos no puedo hay tomar nada como escrito. quiera. Muy bien, muchas Si le gracias querés por poner eso. jugo, ponele jugo, Meli, no hay problema. Bueno, está bueno, gracias por no etiquetarme, ¿no? Muy bien, te agradezco tu humildad en relación a esto. Pero bueno, hoy en honor a vos y a lo que nos estás contando y a tu historia, lo estoy tomando puro como corresponde en algún punto. Así que gracias. Muy bien, muy bien.
Mati, contanos Sí, bueno, no sé, ¿querés contar algo ahí del vino que vos estás, bueno, de que te abriste? mira, este vino que estoy tomando es un vino que se llama Clásico 1895 de la bodega Norton. Es un vino que por ser sencillo y tener un precio bastante accesible tiene una buena relación precio-calidad. La etiqueta es esta, ¿sí? A mí Ajá, me gusta muchísimo. Yo creo que hay que difundir muchísimo digamos, este tipo de vinos que tienen muy buena, o sea, no tienen defectos y además son muy frutados y hay que como incentivar a la gente que vuelva un poco a degustar este tipo de vino, ¿no? Esta bodega Norton ahí en Agrelo, ellos los días miércoles abren la bodega para servirle a la gente y rellenarles la damajuana que la gente lleva. Así que muy lindo. Bueno, sería muy lindo que en Buenos Aires nos animemos de vuelta nosotros también a no ir siempre a lo de alta gama, ¿no? Sino volvernos a animar todos los días a consumir este tipo de vinos que bueno, la Argentina es uno de los pocos países en los cuales podés tener un vino muy bueno, bastante bueno por la calidad que uno espera, por $1, $1 o $2, ¿no? Este vino, por ejemplo, sale 175 pesos y para un día de semana viene muy bien. Así que ah. Yo animémonos me a estoy tomar un poco tomando, más. yo me estoy tomando un Benjamín Nieto, que Ah, muy bien. el Malbec está espectacular, no quiero pasar promoción, pero la verdad que no lo había probado. Y está muy rico, la verdad, está muy suave también. Bueno, pero también un vino, también, o sea, en cuanto a precio, te quiero decir, bastante accesible, Sí, tal cual. no estaba mal. ¿Ese a cuánto lo compraste? Bueno, 260, Muy bien, ¿viste? Sí, sí, es un buen muy precio. bien. Sí, sí, yo que no tomo mucho, igual me puedo también extender un poquito, está bueno. Che, Mati, contanos el segundo suceso, que me parece que todo lo que queda nos va a dar que hablar. Bien, el segundo suceso tiene que ver con un accidente que tuve. eh, el- digamos, fue en los primeros días que había conocido a esa chica, ¿no es cierto? Ella había pasado por un momento también muy difícil porque se le había prendido fuego a un departamento donde vivía. Y bueno, a raíz de eso, digamos, yo me acerqué mucho a ella como para ayudarla, animarla, ¿no es cierto? Me dice como que estaba muy bien, ella se sentía muy bien porque, por un lado, había sentido el apoyo familiar, ¿no? De todos sus familiares y amigos que se habían acercado. Y yo dije, bueno, valorá esto, que es muy lindo también, ¿no? A veces en las situaciones muy difíciles, situaciones adversas, aparecen momentos en los cuales uno se encuentra apoyado por toda su familia y todos sus amigos, ¿no? Así que ella se sintió como muy apoyada en ese sentido. Yo le dije, en ese momento le había dicho, ¿cómo me vendría bien que a mí se me prenda fuego un departamento, ¿no? Porque para valorar, ¿no? Todo lo que uno, todas las personas que a uno lo rodean y que lo apoyan, ¿no? Que muchas veces no es evidente en la vida cotidiana. Tiene que a veces pasar algo, ¿no? Para darse cuenta de esas cosas. Bueno, y a la semana de esto, yo salí con ella a andar en bicicleta. Tu novio, Diego, mi primo, me prestó la bicicleta a la mañana y bueno, salí a buscarla a ella, que nos íbamos a encontrar. La pasamos muy bien, qué sé yo. Y después cuando tuve que volver, bueno, la idea era llevarle la bicicleta a Diego, ¿no? A devolvérsela. Y bueno, se dio que me atropelló un auto en la vuelta de ese viaje en bicicleta. Y bueno, yo salí volando, rompí el auto, el conductor que recibió el impacto mío tuvo politraumatismo de cráneo. Yo salí volando y se me quebraron 4 vértebras. Y bueno, fue un momento bastante fuerte porque cuando vi el auto venir, yo dije, bueno, acá se me pone en negro la pantalla, ¿no? Se acaba todo, me despido. Así que
bueno, fueron 2 o 3 segundos de ver los vidrios volar. En ningún momento perdí el conocimiento, cosa que fue muy loco a pesar del golpe que recibí. La bicicleta salió volando para otro lado y yo salí volando para adelante. Y bueno, ya ahí en el piso, bueno, fueron vos imaginate, desde que recibís el impacto, hay 2 o 3 segundos que no sabés qué vuelta está dando hasta que terminás haciendo zapito en el piso ¿no? Y yo me acuerdo de ese momento como que dije, uff, como ya se acabó, ¿no? Entonces, ahí lo primero que hago es, puede sonar medio místico, pero lo primero que hice fue darle gracias a Dios por todavía estar vivo. Y bueno, empecé a sentir que en ese momento que la espalda la tenía un poco tibia, y la pierna también, se estaba empezando a formar como un charco de sangre abajo mío. Entonces vi que el lugar de donde salía más sangre era, digamos, en la pierna. Entonces vi que la tenía toda abierta y bueno, agarré y me puse la mano ahí como para evitar que siga sangrando, ¿no? Eh, Más allá de que el momento fue como bastante fuerte, la gente puede pensar que tal vez fue un momento muy traumático para mí, ¿no? Pero sin embargo, era un momento en el cual estaba dando muchas gracias a Dios por lo que me estaba pasando. De hecho, cuando ya estaba en el hospital, estaba pensando en todo eso que estaba pasando, ¿no? Y, y bueno, después cayó el que estaba dentro del auto, fracturado el cráneo, imagínate, porque yo cuando choqué, con mi espalda doblé el techo y el techo se lo dio contra la cabeza. Así que terminó peor él que yo. Eh, en ese momento él estaba muy mal y bueno, empieza a pedir disculpas. Yo le dije, olvídate de lo que pasó ahora, vos tratá de recuperarte, pensá en tu familia. Porque claro, estábamos los dos ahí en la sala de urgencia, de emergencia del Hospital Argerich, ¿no? Y bueno, eso marcó también un antes y un después. Eso fue después de ese viaje a Salta. eh, y evidentemente eso fue algo que me hizo un clic, ¿no? En esos días yo no estaba muy motivado con el tema de mi carrera universitaria, ¿no? Entonces, es como que eso fue como un despertar, ¿no? Como vos me decías que describa en una palabra estos 3 sucesos, ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de ahí empezaron, después de que tenés un tipo de evento así, da para pensar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con cuál es tu rol, tu función acá en esta vida, ¿no? Pero desde un modo más trascendental, digámoslo de alguna manera, ¿no? Uno siente que después de haber tenido otra oportunidad, eh, siente cierta responsabilidad, ¿no? Del valor de la vida, de que no es algo que es algo que se puede perder en cualquier momento, ¿no es cierto? Y sin embargo yo tenía esa otra oportunidad. Mati, te voy a interrumpir con Sí, algo sí, que va a decime. parecer bastante... Voy a hacer una pregunta que es controversial, pero la voy a Sí. hacer igual. ¿Crees que el accidente lo podrías haber evitado? Mirá, la verdad que yo creo que no, porque fue un momento en el que se dieron muchas cosas simultáneamente. A ver, no es algo que dependía absolutamente de mí, porque bueno, yo estaba en una ciclovía, estaba esperando que sea mi verde, y en ese momento en que el semáforo mío se pone en verde, el de la bicicleta, el del icono de la bicicleta, el,
se pone en rojo el de los autos, ¿no es cierto? Y vos viste que la transición del verde al rojo pasa por el amarillo. En el caso del semáforo de la bicicleta no es así. Mm, mm. Entonces, a mí se me puso directo en verde y el conductor del auto se le pasó en amarillo queriendo pasarlo lo más rápido posible, ¿no? Y se encontró conmigo. Entonces, en ese momento fue algo bastante. De hecho, otros conductores me tocaron bocina como para que yo esté alerta de lo que iba a pasar, y ahí ya me lo vi encima, con lo cual no hubo forma de reaccionar rápido a ese momento, ¿no? Así que yo creo que es difícil de haberlo evitado, digamos. Sí, Tenía que pasar. tenía que pasar, sí, tenía que pasar. Por eso yo lo ¿Y acepté haces? con muchísima paz, ese momento. Sí, y me quiero detener en eso, porque decías que haces un recorrido muy consciente de esto, de cómo venías antes hasta llegar a este hecho, ¿no? Tenés mucho registro consciente de tu estado emocional, de tu proceso de desarrollo personal. Eso quiero como acentuarlo mucho, ¿sí? Porque hay un registro muy consciente, ¿sí? Sí, Hasta sí, llegar a sí. un suceso donde terminamos en la aceptación de esto, ¿no? Y en agradecimiento a Dios, como bien nos compartiste. Totalmente, no siempre las cosas buenas son a las que uno tiene que estar agradecido. Muchas veces hay momentos difíciles por los que uno se pone a prueba y que también tiene que estar agradecido porque son momentos en los que uno aprende muchísimo. Ahí está, digamos, esto que se habla muy a menudo últimamente, que es el tema de la resiliencia, ¿no es cierto? Bueno, es la capacidad de volver a levantarse después de tener un evento que quizás es un poco traumático. Entonces, pero siempre que uno lo ve tras digamos, la mirada trascendental, digamos, eh, uno puede seguir un hilo conductor, ¿no? En la vida de uno y puede, digamos, uno ver su historia y ver hacia dónde uno va, ¿no? Hay muchas cosas, capaz que parece un poco esto como medio, como le dicen, cuando es medio, digamos, oscuro, Místico. ¿no? ¿Por qué Como medio oscuro? A ver, no místico, entendí. Ah, pero claro, no, pero en realidad esto tiene que ver con la historia de uno y conocerse, ¿no? Conocer lo que es la esencia de uno y ver para pensar qué es a lo que uno está llamado a hacer en la vida, ¿no? Entonces, esa trascendencia uno la tiene que pensar, yo creo, todos los días cuando se levanta a la mañana. Ver en qué cosas estoy contribuyendo a que yo alcance esa plenitud de mi vida, ¿no? ¿Cuál es ese plan, digamos, que Dios tiene para uno? Porque muchas veces uno dice, pero yo no elegí ser como soy, ¿no? Y hay muchas cosas que tienen que ver con la esencia de uno, esto es como eh, muy filosófico, ¿no? Muy antropológico, pero tiene que ver con lo que es uno y descubrirse en el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo que uno lo tiene que hacer todos los días. Y bueno, en lo que tiene que ver con mi vocación, fue siendo de esa manera, ¿no? Fue de a poco. Yo muchas veces soy ansioso en querer alcanzar algunas cosas, pero bueno, esto se fue dando muy de a poco y a los tiempos que tenían que pasar, ¿no? Muchas veces, viste, uno quiere acelerarlo algunos procesos, pero incluso la enología me enseñó muchísimo de esto, porque la enología es, el enólogo, la figura del enólogo es el procesista albino, ¿no? Y muchas veces hay en este tipo de procesos que implican a la vida, ¿no? A los microorganismos como las levaduras, las bacterias, ¿no? Hay procesos que no se pueden apurar, que no se pueden acelerar. A ver, sí, se pueden acelerar muchas veces utilizando algunos
elementos que son las enzimas, ¿no? Que tienen actividad, son catalizadores biológicos, ¿no? Pero hay mucha cosa que tiene que ver con el tema de esperar un proceso. Entonces, eso también me sacó de la estructura de la ingeniería, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el conducir algo. El enólogo no es un procesista que elabora algo con una fórmula, ¿no? Muchas veces uno puede controlar un proceso, pero en definitiva, esto es un trabajo en equipo en el que no solamente se trabaja con todo el equipo de una bodega, sino con el equipo de la vida, de la microbiota, ¿no? Y la vid, y el clima, y hay un montón de cosas que influyen en estos procesos. Entonces eso es muy interesante, es muy apasionante porque hay un montón de factores que están relacionados a la vida y bueno, a un paisaje, ¿no? Que es lo que en definitiva uno después se toma en una copa de vino, ¿no? Que es un pedacito de paisaje. Te van escribiendo un montón de cosas, ¿no? Crack, sos un genio, te quiero, un montón de mensajes de muchísimo cariño que no los leemos, no los leo para no interrumpirlo a Mati en este pedacito. Igual quiero que quede grabado todo el cariño de las personas que se fueron uniendo, y que es apasionante aparte escucharte, porque realmente es pasión lo que vos transmitís, pero porque exactamente es lo que vos sentís, ¿no? No se puede transmitir de otra manera si no te estaría pasando esto, ¿no? De estar sintiéndolo tanto. Pensaba en esto del control, ¿no? De cuando realmente perdemos el control y en este aprendizaje paralelo que vos hiciste, en esta interpretación tan, tan certera, ¿no? De que hay cosas donde nosotros no podemos controlar. Por eso yo te preguntaba si vos creías que el accidente lo podías controlar, ¿no? Si lo hubieses podido como evitar, ¿no? Como asumiendo un poco esta parte del control de la que a veces realmente tenemos que empezar a reconocer que hay un montón de cosas que sí podemos controlar en este proceso de acompañamiento, pero que definitivamente hay algo que nos excede. Hablas de naturaleza, hablas de territorio, hablas de parque, hablas de algo que es mucho mayor a nosotros, ¿no? En algún punto. Uh-huh. Y cómo acompañás el proceso vos natural, bueno, se va uniendo, ¿no? Sí, tal cual. Es verdad lo que decís. Hay muchas cosas que se van integrando y de las que uno tiene que estar muy atento, ¿no? Porque es así, muchas veces la vida te va dando señales así como de a poquito y de las cuales vos tenés que ver en qué te sentís identificado, ¿no? ¿Qué pasa en el de a poquito, en ese transcurrir, digamos, ¿no? En este paso a paso que nos venís como contando, si todo se va dando como paso a paso, ¿no? ¿Qué Claro. pasa ahí? ¿Qué pasa en el paso a paso? ¿Qué te pasa a vos, por lo menos, en ese paso a paso, ¿no? Y pasan muchas cosas porque, bueno, uno es un ser humano y los tiempos de uno no son muchas veces los tiempos de Dios, ¿no? Entonces, uno tiene que tener muchísima paciencia y tratar de mantener la calma, ¿no? Porque a veces los procesos se dan naturalmente en el tiempo que tiene que ser, ¿no? A ver, para cosechar la uva tiene que ser cosechada en el momento oportuno, ¿no? Si vos no la cosechás en ese punto, el vino va a perder ciertas características, o va a ser más ácido, o va a perder ciertas características que se logran, digamos, cuando el momento es el oportuno. Entonces, con la vida de uno también pasa lo mismo. Eh, Uno muchas veces quiere cosechar cuando la fruta todavía no está madura, pero si vos lo llevás esto un poco a lo que es, digamos, lo religioso, que es lo que uno cree y lo que a mí muchas veces me sostiene la vida, es el típico, el pecado original, ¿no? Es agarrar la manzana cuando todavía no está madura, ¿no? Y no es que Dios no le haya permitido eso, digamos, al hombre. El tema es que lo agarró en el momento que no tenía que ser y cuando no es, y no es de la mejor manera, y no es y el fruto no está maduro y no está rico. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar para que sea el momento oportuno, ¿no? Hay que perseverar también,
hay que tener paciencia y mientras tanto, bueno, trabajar en uno, trabajar, seguir perfeccionándose, seguir interesándose, ¿no? Estando, compartir esto con las personas que uno quiere, y que eso es muy importante también, ¿no? Porque son las personas que a uno lo apoyan en la vida. Bien, ¿algo más que nos quieras contar del accidente? Yo tengo algunos datos más. Y me parece como que si ya estamos dentro de la mística, eh, pues si Bueno, querés sí. contarnos algo más. Bueno, el tema con el accidente fue que hubo algo medio mítico ahí también, dando vuelta, porque, eh, bueno, ese día me llegó un libro para leer y era un libro de Juan Pablo II, ¿no? Y lo tenía en el bolsillo derecho, ¿no? Y bueno, que fue el lado en donde me chocó el auto. De ese lado no he tenido ningún traumatismo en la pierna ni nada. De hecho, la pierna que se me abrió fue la otra. Y bueno, fue muy loco porque bueno, fue en vísperas del Día de los Ángeles. Y bueno, esa chica que había salido conmigo, en ese momento estaba en un retiro espiritual. Después del accidente, de unos 3 4 días después, me contacto con ella por teléfono como para que no se preocupe. Y, y bueno, me dice que estaba muy preocupada, que no sabía si me había pasado algo, ¿no? Por teléfono, claro. Entonces yo le dije que no, que yo que estaba muy bien, que después la quería ver como para ver, para contarle, digamos, frente a frente que no se preocupara, ¿no? Bueno, y la cuestión es que en ese momento en el que yo estaba yendo a devolverle la bicicleta a Diego, ella estaba en pleno retiro mensual. Y bueno, vos viste que en los retiros espirituales muchas veces se expone la hostia, ¿no? Consagrada, que es donde los católicos creen que ahí está Jesús, ¿no? Y bueno, ella en ese momento por teléfono me decía, sí, vos sabés que estaba rezando y le estaba presentando, porque en algún momento habíamos hablado de los ángeles de la guarda, ¿no? Y ella me había preguntado cuál era el nombre de mi ángel de la guarda. Entonces, como mi mamá me dijo cuando yo era chiquito, ¿no? Que tenía que tener un nombre, le había puesto Salvador. Entonces le dije, sí, sí, el nombre de mi ángel de la guarda se llama Salvador. Bueno, la cuestión es que hablando por teléfono me dice que en ese momento, ahí frente a la Eucaristía, o sea, le había dicho a Jesús, ¿no? Que quería presentar a los ángeles de la guarda enfrente de él, ¿no? Entonces, bueno, dijo, bueno, Salvador, Francisco, Francisco, Salvador, y le dice, bueno, Francisco, decile a Salvador, Salvador es mi ángel de la guarda, le dice, decile por favor a Salvador que lo cuide, a Mati. Y en ese momento, porque yo la había dejado ahí, a ella, en el retiro después de haber andado en bicicleta, yo ahí me estaba volviendo. Y fue, bueno, ahí en el momento en el que tuve el accidente, ¿no? Digamos, no es algo muy frecuente que una chica con la que salís y que todavía no es tu novia esté rezándole a tu ángel de la guarda para que te cuide, ¿no? Entonces, fue como Y medio no vamos a místico, decir, digamos. no vamos a decir tampoco el nombre de ella, porque si no ya con eso nos tenemos que retirar. Claro, no tenemos que retirar. Y sí, se llamaba Ángeles también. Así que bueno, pero Bueno, bien, que cada uno saque sus conclusiones, podríamos decir. Nosotros ya más o menos tenemos las nuestras. Mati, vos con tu experiencia ya tendrás unas cuantas más conclusiones sacadas también, con todo este nivel de sincronía tremendo, sí, tremendo nivel igual, de igual sincronía. son sucesos que está bueno recordarlos de vez en cuando porque, bueno, uno dice, uno toma conciencia de que uno está acá, ¿no? Y que, bueno, fue parte de un proceso, ¿no? De uno. Así que está bueno recordarlo y que me lo hayas hecho recordar. Algo también empieza a quedar claro, lo hiciste trabajar a todos. Eso también empieza a quedar claro. Todo el mundo me dice lo mismo, o sea, me hiciste recordar, me hiciste como que si esto fuese un trabajo. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos viviendo, si no todo pasa muy rápido. Tal Mati, cual. ¿querés contarnos el tercer suceso?
Bien, bueno, el tercer suceso está muy relacionado al primero y al segundo, ¿no? Como te decía, esto de ir uniendo, atando cabos, ¿no? En la vida de uno. eh, el tercer suceso tiene que ver, en definitiva, con un cambio de vida, ¿no? Después de ese accidente, hubo un cambio de paradigma en mi estructura digamos, de valores y, digamos, en mi vocación, ¿no? Y bueno, el tercer suceso tiene que ver con lo que es en sí ya tomar la decisión de venir a Mendoza y venir a estudiar enología, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se consuma, digamos, todo lo que había pasado antes, ¿no? Eh, y bueno, fueron años muy lindos en los que estuve estudiando acá. Disfruté muchísimo la carrera. De hecho, la disfruté tanto y la estoy disfrutando tanto que me queda la tesis. Así que, bueno, es algo que me está quedando pendiente como para recibirme. Dios, si Dios quiere, este año me recibo de licenciado. Así que, bueno, ese fue un momento bastante difícil porque, bueno, yo quería tomar una decisión bastante sólida, ¿no? Como para que no arrepentirme con el tiempo, ¿no? Era bastante difícil tener que decírselo a mis viejos, pero bueno, yo ya había pasado también por un tiempo de conocimiento personal en el que, bueno, esto lo incluso había ido a terapia, ¿no? Como para esto analizarlo bien y qué tan sólida iba a ser esa decisión. Así que, bueno, llegó el momento que quise venir a Mendoza a averiguar, vine una semana, vine medio como a escondidas de mi familia, la única que sabía era mi mamá. Y bueno, cuando volví, cuando vine acá, averigué universidad, dónde parar, todo, me recibió un amigo que estuve 3 meses parando en la casa de él. Y bueno, cuando llegué a Buenos Aires le dije, bueno, esta es la decisión. Y le dije a mis viejos, bueno, ustedes pueden darme el consejo que ustedes quieran, pero la decisión ya está tomada, así que bueno, ahí empezó mi camino de la enología, ¿no? Bien, wow. ¿Y en qué instancia estás de tu vida hoy con respecto a esta elección? Bueno, ahora estoy en una etapa, estoy en una etapa de transición en la que, bueno, gracias a Dios también he tenido la posibilidad de ir a hacer experiencias de vendimias al exterior. Estuve 2 veces en Nueva Zelanda trabajando y 2 veces en Napa, en California. Si Dios quiere, este año también vuelvo a una bodega muy linda que está en Calistoga, que se llama Chateau Montelena. Es una bodega que tiene su historia porque fue una de las primeras bodegas de Norteamérica en ganar un premio internacional en París, en Francia, al mejor Chardonnay del mundo, ¿no? Entonces, es una bodega muy, muy icónica de los Estados Unidos. Así que bueno, estoy como en un proceso de transición, ¿por qué? Porque esto de la enología al principio está muy bueno tener experiencias en el exterior como para volver con un bagaje un poco cultural, también esto ayuda muchísimo a perfeccionar el idioma, ¿no? Los idiomas, hacer contactos en el exterior, también es muy lindo, hacer amigos afuera. Y bueno, ya en esta etapa de mi vida ya estoy como medio en una transición de querer ya empezar a buscar en Mendoza, digamos, a echar raíces, ¿no? Como para ya estabilizarme acá, digamos, laboralmente. El sueño ya lo empecé a vivir, pero digamos, el sueño continúa, ¿no es cierto? Entonces, eh, en eso, digamos, en eso estoy. En eso estás. Sí, Bueno, son 3 sucesos hasta hoy, ¿no? Que te cambiaron la sí, vida para siempre hasta hoy. Decían, bueno, una gran decisión que creo que te abrió un gran camino, un grande, tuve la posibilidad de trabajar con Mati, dicen, ¿no? sí. Ahí varios Muchas nos gracias, escriben. muchas Eh, gracias. bueno, Qué grande, Diego, muchas Mati, gracias. eh,
¿Qué crees que conquistaste hasta hoy? Bueno, la conquista tiene que ver con algo muy personal, que es encontrarse con uno mismo, ¿no? Con Dios, con uno mismo y con los demás. Es, yo creo que es lo más, son los valores más importantes para mí, ¿no? O sea, encontrarse uno mismo, ¿por qué? Porque es importantísimo a la hora de conocer cuál es el rol de uno en relación a los demás, en relación a Dios y al plan que tiene para uno, ¿no? Muchas veces uno se puede ir equivocando en la vida y tomar malas decisiones, pero otra, o sea, lo importante es darse cuenta que hay un camino y que hay que seguir metiéndole a eso, ¿no? Hay que seguir alimentando ese proyecto, ¿no? Entonces, la conquista tiene que ver con conocerme a mí, con, con conquistar un sueño, porque esto también, incluso esto de la enología ha sido muy gratificante, lo sigue siendo, y además me ha dado también la posibilidad de cumplir otro sueño que fue ir a Hawái, ¿no? Que es un sueño que yo siempre tuve también, así que he tenido la posibilidad de estar en Maui y en Oahu. Eh, a mí me gusta muchísimo ver el cielo a la noche, ver las estrellas, y es un lugar excepcional porque está perdido en el Océano Pacífico, son islas que están perdidas en el medio del Océano Pacífico, y bueno, el cielo ahí se ve una locura de noche, incluso hay un volcán muy lindo, el Haleakala, que se ven los aviones volando por abajo, y es donde vos realmente te das cuenta de la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Porque vos tenés el mar justo ahí abajo, entonces estás a 3.500 metros de altura, pero tenés justo el mar ahí que te da realmente la referencia de qué tan alto estás. Entonces, y ahí el cielo es una locura, es espectacular. Así que se me cumplió otro sueño gracias a la enología. Así que bueno, en parte, bueno, la conquista tiene que ver con esto, con conquistar los sueños, conquistar cuál es el lugar de uno en el mundo, y bueno, seguir apostando a eso, y eso compartirlo, ¿no? Porque lo más importante de las cosas que a uno lo hacen feliz es que la verdadera felicidad es real cuando es compartida, ¿no? Así que bueno, son estas cosas, ¿no? Sí, son estas cosas. Yo soy muy feliz, este, Qué teniéndote bien. acá en este espacio. Para mí es un privilegio enorme. Para Quiero mí que todo también. el mundo lo sepa. Así que, nada. Bueno, no sé cuánto estamos de tiempo. Se pasó, no calculé. Por suerte internet sigue andando bien. Yo creo que es mucho del vino. Un sueño que te llevó a descubrir otros, dicen, ¿no? Sí, tal Eh, cual. y todo lo que vendrá. Che, Y esto todo lo que recién viene, ¿no? empieza. Qué bárbaro, Y ¿no? todo Ese lo que está buenísimo. viene. Sí, ese está Ahora hay que buenísimo. remar un poquito, una transición ahí, como para Tal cual. ver algunas cositas más y después Exactamente. seguir, ¿no? Seguir, Así seguir. es. Mati, algo más que nos quieras contar, que te haya quedado ahí en el tintero y que quieras compartirnos. A ver qué puede ser. Mira, yo creo que fui bastante, no sé, como, a ver, no sé, o pregúntame vos. Capaz que hay algo más No, que, ahí nos dijeron, pero yo me lo había acordado también, que el vino para vos sí, es un arte. En algún momento me lo has comentado, ¿no? El vino es una expresión artística para vos. totalmente, Con- totalmente. Para mí el vino es arte a grandes escalas. Eh, claro que sí, porque bueno, la definición de arte uno podría decir que es todo lo que es producto de la cultura del hombre, ¿no? O sea, lo que está hecho por el hombre, pero en este caso no está solamente hecho por el hombre. Está, como te decía antes, esto es producto, digamos, de de muchas manos que laburan en el viñedo, eh, de la mano también de los ingenieros agrónomos, ¿no? De los enólogos, y no solamente de nosotros, de los seres humanos, sino también de los microorganismos que también tienen vida y que también trabajan, ¿no? Toda la vida hay que valorarla, ¿no? Nosotros ponele como seres humanos, estamos buscando vida en otros planetas, ¿no? Y es impresionante que acá tenemos tanta diversidad de vida, y bueno, el vino justamente lo que tiene
impresionante es la cantidad de agentes, de factores que intervienen en ese proceso, ¿no? Con lo cual el enólogo tiene que ser una persona muy humilde porque no está hecho por el enólogo el vino. O sea, hay un montón de factores que han intervenido y que han trabajado. Entonces, claro que sí, es puro arte. Y aparte es hermoso el hecho de uno enchastrarse metiendo las manos, haciendo remontajes también. Yo es algo que disfruto muchísimo, meterme adentro de los tanques, hacer descubes. Es algo que me gusta respirarlo y me gusta sentirlo y lo disfruto muchísimo. En parte creo que todo el trabajo que yo hice por encontrar mi vocación tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer algo que uno disfruta muchísimo porque es lo que uno va a hacer el resto de su vida hasta que uno se muera. Entonces, desde ese accidente yo tomé conciencia de eso y yo dije, bueno, quiero hacer esto toda mi vida. Y bueno, yo creo que ese toque que tiene la enología, ese arte, esa interacción que uno tiene con la naturaleza, porque es una interacción muy real, eso, digamos, eso da sus frutos en un producto que después uno lo degusta y es el producto ya terminado, un montón de cosas que uno ni se imagina, ¿no? No es una fórmula química como una Coca-Cola esto, ¿no? Es algo, es vida en una botella. Así que, bueno, Bueno, mirá no que quiero hacerlo tengo muy un montón largo. de cosas. No, tengo un montón de cosas para decirte, me dice Mati, fenómeno, me estoy tomando un rico Malbec a tu salud, dice Raúl, tal cual una manifestación Qué del grande arte Raúl. Salud, de la Raúl. vida. Dice tinto o blanco, dice Barbie por ahí. Qué bueno el vino, Los qué bueno dos, el vino, todos. Mary, Rosados felicitaciones. también. Ah, Rosados Rosa, también. Claro que le sí. puedo, ya me dijiste que le puedo agregar lo que quiera, yo me estoy sintiendo plenamente muchísimo más libre, pero igual te digo, me está gustando puro. Creo que, no, Ah, ¿viste? creo que después de este vivo, ya te digo, estoy haciendo, me estoy apasionando con lo puro. No sé cómo, después te cuento cuál va a ser el efecto de tu pasión en algún punto, que es lo que es lo que nos estás transmitiendo. Me está resultando demasiado leve. Bueno, Después después hay contame algo que por qué, yo, ¿no? después no quiero saber qué pasa después de esto, así que yo eso sí lo dejo, te lo dejo para vos y mi primo, digamos. No, Yo, escúchame, recepcioname la tanta expresión pasión, después, ¿eh? tanta pasión, bueno, Eh, yo de lo otro no me hago cargo. Lo bueno es dejar la botella ahí, ¿no? bueno, si de sentir Se se debe trata, estar ¿viste? matando ¿Qué de es risa, esto? digo. Sí. Si de sentir se trata, que nazca lo que Totalmente. tenga que nacer. Mati, Claro. y digo esto justamente, si de sentir se trata, porque creo que en todo este relato que nos hiciste, hablaste tanto del sentir, que hasta yo me imaginé, o sea, vi un par de fotos tuyas, entonces podía visualizarte sintiendo todo eso, ¿no? Y eso es muy interesante, pero también en el momento que pones conciencia, ¿no? De poder relatarlo, de cómo impacta conscientemente esto en vos, ¿no? Este sentir cuando no solo está materializado, sino que también está consciente. Y cuando creo que está consciente, toma un nivel de preponderancia y de profundidad muchísimo más alto. Me volé mucho, yo lo percibo así, lo siento también así, ¿no? En el momento en que podemos ponerle palabra a un proceso sintiente tan agudo, donde tiene desarrollo personal, donde tiene un trabajo de autoconocimiento tan grande, en este camino que vos nos venís compartiendo, Ujú. bueno, está a la vista, ¿no? Sí, es algo que te lleva a vivir muy plenamente el presente, ¿no? Eh, Hay una película muy linda que a mí me encanta que se llama Peaceful Warrior, algo como, no sé, eh, como soldado pacífico, guerrero pacífico, ¿no? Es una historia verídica basada en hechos reales, que es una película bueno, justamente lo que transmite es una de mis películas favoritas por eso, porque uno es consciente de la cantidad de cosas que están pasando en el momento presente, ¿no?
Nosotros, ponele, ahora estamos hablando, hay gente que nos está escuchando y sus mentes están trabajando en este momento, ¿no? Están trabajando sin quererlo, ¿no? O queriendo, están empezando a indagarse o preguntándose algunas cosas. Exactamente. Entonces, eso de vivir intensamente el presente está muy bueno porque la vida está hecha de una infinidad de momentos instantáneos, ¿no? Esto es como lo que me ha quedado un poco de la matemática y de la física, ¿no? De cuando estudié ingeniería, ¿no? Que el tiempo es una infinidad de sucesivos micromomentos, ¿no? Que se continúan y están formando como una función continua hasta que llega un momento en que se termina, ¿no? Entonces, hay que vivir conscientemente, ¿no? Tratando de darse cuenta de las cosas que a uno lo rodean, de sorprenderse de las cosas, por más que sean sencillas, ¿no? De mirar el cielo y mirar lo celeste y decir, no, mira, más allá del cielo están las estrellas y más allá hay otras cosas, ¿no? Entonces, nunca, yo mi humilde consejo, ¿no? Para la gente que está escuchando es como que nunca se priven de la posibilidad, digamos, de asombrarse, porque hay muchísimas cosas de las cuales asombrarse en la vida. Y bueno, nada más lindo que asombrarse de lo que uno hace, ¿no? Así que, así que bueno, Mati, te voy a despedir agradeciéndote enorme, gigante, por haber estado en este primer ciclo del 2021 dedicado a nuestros hombres, varones. A mí no me quedan dudas que hablan más que las mujeres. O sea, esta cuestión de que supuestamente las mujeres hablamos más, no, ¿no? Me parece que también hablan un montón, ¿no? Y, y me encanta recibirlos y que se conecten con lo que están viviendo y que hagamos un poco unidad, ¿no? Unidad, de eso se trata, ¿no? bueno. Eh, Muchas gracias a vos, Así Meli. Muchas que gracias. gracias por Muy brindarnos tu lindo tu proyecto experiencia. también. Muy lindo tu Gracias, proyecto porque está gracias. bueno conocer un poco las experiencias de las vidas de otras personas, ¿no? También eso muchas veces nos inspira a nosotros también. Así que muchas gracias a vos también por esta oportunidad. Bien, gracias a vos por tus palabras tan afectuosas siempre. ¿Sabes qué? Con vos que estamos terminando este primer siglo, yo siempre esto de verdad lo dejo como un poco libre a este proyecto, como bien lo nombraste, digo, no sé cuándo nos vamos a volver a encontrar, pero la primera historia que fue Mónica dijo, personas vemos, vidas no conocemos. Entonces, es algo que yo repito mucho porque Mónica me lo enseñó de alguna manera. Así que quiero compartirlo con vos, con el cierre de esta tercera historia, agradecerte y bueno, nada, ¿qué más decirte, Mati? Yo deseo que sigas en el camino que más feliz y enorme te haga y que sigas transmitiendo la pasión con la que vivís. ¿Mm? Así Muchas que gracias, gracias por Meli. inspirarnos. Gracias por Muchas inspirarnos, gracias. de verdad. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Te mando un beso enorme. Un beso Cuídate muy mucho. grande y saludos a mi primo que está por ahí. Anda por acá, sí. Nos vemos. Nos Espero vemos. nos Un veamos abrazo grande. pronto. Cuídate Dale, por mucho. supuesto que sí. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, buenas noches a todos y ya les despedimos en esta última historia. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Me despido casi con la copa vacía. Estoy muy feliz, le agradezco enorme a Mati que nos haya inspirado con su pasión y su recorrido. Nos damos cuenta que las cosas no son simples, que a veces necesitamos remar en esa búsqueda siempre a mis consultantes siempre les digo, tenemos que ir por eso, por lo que nos apasiona, por descubrir lo que nos apasiona. Otra cosa más, y no en vano, y también se los quiero compartir a ustedes, las historias van llegando, yo puedo ir como viendo, bueno, sí, a quién podría como invitar, ¿no? Esto pronto ojalá lo pueda yo hacer más extensivo, pero la realidad es que estos varones de alguna manera que estuvieron en este ciclo,
no es casualidad. Termino con un vino que marca una historia muy importante en mi vida, con la que también desperté, que en algún momento se los voy a contar, y que esa historia en mi vida no fue muy grato, ¿sí? Y sin embargo, hoy lo puedo terminar de esta manera. Así que mi agradecimiento a Mati es 3 veces más, porque también me hizo recordar parte de mi historia, a la que es parte también de mi recorrido, y no es casualidad que en esta trama, en este comienzo, en estos varones, en este linaje de varones, yo me encuentre también recordando esta parte de mi historia. Así que gracias a todos los que estuvieron presentes. No sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero bueno, yo estoy muy feliz, pero muy feliz de haber finalizado así. Les mando un abrazo enorme para todos, y nos seguimos cuidando y que tengan una bellísima, bellísima semana.